Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Yo soy Denise. Es un gusto poder estar aquí y compartir un poco y conversar un poco sobre el tema de los robustas en el PRF. Muy bien. Ok. Entonces, nuestro tema que vamos hoy día a abordar es los robustas finos, una especie con potencial. Pues bien, primeramente vamos a desestructurar el concepto para entender qué viene a ser el robusta y qué viene a ser lo fino. El robusta es una de las más de 100 especies comercializadas y producidas en el mundo, entre las más de 100 que conocemos. Como sabemos, la arábica y la robusta son de las que más se comercializan y se producen en todo el mundo. Bien, ahora hablemos de la especialidad. La especialidad es un concepto dinámico, no es estático, depende del mercado, pero técnicamente es cuando un café puntúa sobre los 80 puntos, tiene 0 defectos o un mínimo de defectos según los protocolos y lenguajes internacionales. Adicionalmente, es importante mencionar que cuando uno aborda el tema de la calidad o el tema de la especialidad, es un tema que va de la mano a protocolos y estándares que ya están legitimados en el medio. Adicionalmente, como vemos que en el mundo o en los mercados empezamos a escuchar la especialidad y no solamente son estos protocolos y estos estándares, sino que también va acompañado de suma de otros valores que dan, por ejemplo, la trazabilidad, el origen, procesos, temas de sostenibilidad, sustentabilidad y, ¿por qué no?, de especies. Entonces hablamos que ya hay una calidad en diferente tipo de las especies. La robusta también tiene su propia calidad. Como mencioné, hay un tema de protocolos y estándares que nos ayudan un poco a darle forma a lo que es esta calidad y entender. También es importante mencionar que hay una correlación entre genética, actividades en fincas y en medio ambiente que van a dar por resultado en una calidad. También cuando hablamos de calidad, puede ser el aporte que diferentes actores en la cadena de valor también lo expresan. Puede ser, por ejemplo, a nivel de beneficios, donde hay un tema de preparación en cuanto a eliminación de defectos, o por ejemplo, un barista cuando hace que exprese una taza, la calidad y toda la historia que tiene atrás un café. Todo esto nos lleva a crear diferenciaciones, valores a estos cafés, los cuales obviamente van a poder incursionar y ser reconocidos en ciertos mercados y, ¿por qué no?, también obtener premios. Muy bien, en el mercado actualmente aproximadamente se producen 169 millones de sacos de 60 kilos, entre ellos 100 equivale a los arábicas. Es interesante mencionar que existe un porcentaje de 10 a 15 que ya hablamos, es cuando hablamos sobre arábicas de especialidad, y se producen aproximadamente 69 millones de sacos de 60 kilos de café robusta, y actualmente no más del 2% equivale a lo que serían los robustas finos. Esto es algo que va en crecimiento, y un poco mencionar que de 20 años para acá la producción de los robustas se ha duplicado y obviamente se duplica, hay sus razones de ser. Es muy interesante porque obviamente viene a ser un ingrediente muy demandado por ciertas industrias y por ello pues su crecimiento. Y es aquí un poco lo interesante, donde parte del crecimiento o la industria que sucede en el café es que a veces se crean paradigmas o prejuicios, porque el punto de partida del robusta inicialmente tenía propósitos específicos. Por ejemplo, para productos masivos, sensorialmente pobres, con valores menores a nivel del mercado, porque el robusta se lo comercializa en su gran mayoría por precio, más no por calidad. Entonces, aquí es cuando nos tenemos que preguntar si verdaderamente lo que estamos consumiendo es propio café o defectos. Porque si también nos ponemos a pensar cómo se comercializan los robustas y vemos las estructuras de los contratos, el C-Market y los contratos de café robusta, podemos ver que el tema de los defectos es más permisivo. Incluso ciertas resoluciones de la ICO, del Instituto Mundial de Café, también
en ciertas resoluciones sugiere que la preparación sea 86 defectos en 300 gramos y en el Robusta le permite que sea 150. Entonces, nuevamente, estamos probando café o defectos. ¿Y deberíamos culpar a la genética? Pues no necesariamente. Muy bien. Me gustaría invitarlos a que veamos una parte ya más holística, positiva, de la otra cara de la moneda que el Robusta nos puede ofrecer. Genéticamente, el Robusta es más diverso, tiene un pool genético mucho más diverso. Es una especie que es alógama, es decir, se tiene que reproducir entre plantas diferentes, a diferencia del arábico, que el arábico siempre va a ser, o por lo general, es autógamo. Entonces, es decir, el Robusta hay mucha más cantidad de líneas genéticas y esto también es muy importante al momento de hacer estudios o desarrollos de programas de mejoramiento genético e incluso mejoramiento genéticos con propósito. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de identificar una variedad en específica? Queremos que sea más productiva, queremos que tenga resistencia a plagas y enfermedades, queremos que tenga una buena calidad de taza, que recepte mejor las sequías. Es decir, en los robustas hay más alternativas para hacer estos cruces, sean clones, sean híbridos. Esto nos va a permitir tener una especie con una genética mucho más diversa. Y obviamente en esa diversidad también se pueden minimizar más riesgos. El Robusta es más productivo. Obviamente hay un tema de que va a depender de las condiciones del productor, condiciones medioambientales, pero el Robusta tiene el potencial de ser el doble o el triple de productivo y también es más precoz. El Robusta es también más resistente a plagas y enfermedades. Esto lo hace muy interesante, ya que por un lado, esta resistencia a plagas y enfermedades está dado efectivamente porque tiene más porcentaje de cafeína, porque tiene más porcentaje de ácido clorogénico, y de ahí es que tal vez se derivan estos amargos en el café, pero si lo vemos desde otro punto de vista, es un repelente natural y por ello es una planta que va a tener un poco más de resistencia. Evidentemente es un ser vivo, no digo que vaya a tener inmunidad, pero va a tener más resistencia a plagas y enfermedades. El Robusta es más adaptable, lo podemos encontrar a pocos metros sobre el nivel del mar o incluso en ciertos países se lo puede llegar a encontrar hasta a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, es muy adaptable a diferentes condiciones medioambientales que, bueno, también va a estar un poco, van a depender un poco también pues, de la latitud, pero es interesante que el Robusta es más adaptable. Al mismo tiempo, como estamos mencionando, de que el Robusta tiene un poco más de resistencia a sequías, a plagas, es más adaptable. ¿Por qué no decir también que el Robusta tiene mayor adaptabilidad y mayor respuesta a lo que estamos viendo de los efectos del cambio climático? Hay estudios, hay modelos donde se indica que en unos cuantos años va a ser más desafiante sembrar arábicos a la altura. Entonces, eso va obviamente dependiendo nuevamente del mercado, si es que queremos un café de más altura, por un tema de calidad o de mercado, pero bueno, el Robusta puede empezar a suplir ciertas zonas donde el arábiga tal vez se vea un poco más complicado. También, si hablamos desde una perspectiva de sustentabilidad y sostenibilidad, también la idea de hacer mejoramiento en calidades robustas es que haya un tema de una mejor calidad tanto para el café, también como para la calidad de vida del productor, por ese tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Los robustas son muy versátiles, combinan muy bien con bebidas que nos gustan mucho, como son las bebidas con leche, los lattes, los capuchinos, el café con leche. Estos atributos sensoriales que tiene el Robusta combinan muy bien con productos lácticos y estos cafés también son muy consumidos en el mundo entero. Adicionalmente, si vemos también las bebidas tipo cold brew, que empiezan a crear más y más, empezamos también a ver que su consumo también va creciendo. El robustas de buena calidad se expresan muy bien en ese tipo de bebidas. Y también debemos
o es interesante poder aprender, comprender y exponernos a nuevos atributos sensoriales que los buenos robustas aportan. Esto nos lleva pues a, les hago notar de que, como mencioné previamente, existen estos estándares y estos protocolos. El CQI es quien lidera el tema de calidad y estandarización en el mundo en cuanto a educación de café. El tema arábica ya tiene desde hace más de 20 años el tema de los formatos, el tema de certificar catadores, y en el 2009 el Instituto de Calidad de Café, el CQI, lanza también su producto para los robusta finos, con incluso un nuevo término para abordar la especialidad de los robustas. Los arábicos, sus términos arábicos de especialidad, y en robustas es robustas finos. Entonces tiene su propio protocolo, su propio estándar, su propia categorización también en cuanto a defectos. Y interesante, al momento de catar los cafés robustas, hay otra manera de abordarlos en cuanto a sus ratios de intensidades y de calidades en cuanto a amargor dulce y ácido salado. Muy bien, ahora veamos un poco de ciertos atributos que tiene el robusta fino, porque no sería justo limitar a decir que solamente hay esto, y hay todavía mucho por descubrir. Pero bueno, los robusta finos tienen otros perfiles sensoriales, otros atributos, otros gustos, otros sabores, y obviamente el punto de partida es que provienen de diferentes factores: la genética, las condiciones medioambientales, las actividades en finca, los procesos, evidentemente, bueno, también la altura es un tema que influencia, los procesos es un tema clave. Entonces, todos estos factores nos van a proporcionar estar expuestos a nuevos perfiles sensoriales de los robustas. Como dice, si hay un punto de partida diferente, por lo tanto, sus compuestos aromáticos y toda su parte química también va a ser diferente y sus aromas también van a ser diferentes. Como mencioné, hay que comprender el ratio de acidez-salado. No podemos esperar que hayan robustas con acideces cítricas muy brillantes. Lo que sí podemos encontrar igual son acideces cítricas, otros tipos de acideces, fosfóricas, málicas, lácticas. Podemos encontrar notas frutales, frutos del bosque, arándanos azules, rojos. Encontramos también muchos de especias, clavo de olor, orégano, pimienta. Encontramos también frutos secos, pistachos, almendras, nueces, frutas exóticas como naranjillas, maracuyá, diferentes tipos de calidades de chocolates, chocolate blanco, negro, bitter, notas dulces también, notas a caramelo, vainilla, malta, texturas en boca muy pesadas, muy melosas como la miel, y algo interesante también que podemos encontrar en los robustas son sensaciones trigeminales, es decir, percepciones como cuando masticamos una hoja de menta o de albahaca. Hay unas sensaciones de temperatura, unas sensaciones de temperatura. Entonces, es muy importante entender todo esto, conocer, entender, saber que hay herramientas y entender estas modulaciones, Ahora me gustaría compartir un poco cuál ha sido mi experiencia en los robustas, ¿no? Y por qué estoy un poco hablando de ellos. Nosotros en el 2007, en el Ecuador, iniciamos un trabajo de investigación e innovación a nivel genético, donde creamos el EQ Robusta. El trabajo duró varios años y tenía diferentes propósitos de seleccionar, identificar diferentes líneas genéticas para de esta manera crear un idiotipo, crear un árbol que cumpla con una serie de criterios. Elegimos más de 30 líneas genéticas y de esas 30 elegimos las mejores que cumplieran los más de 30 criterios que nos establecimos para identificar lo mejor. Criterios como producción, productividad, precocidad, altura de planta, calidad de taza, resistencia a plagas y enfermedades, y adicionalmente a la parte de identificar, crear
y creamos un híbrido. O sea, aparte de identificar estas líneas genéticas, procedimos a crear un híbrido entre lo mejor. Y esto es lo que se llama Eco-Robusta. Adicionalmente a crear el Eco-Robusta, hicimos también un tema de desarrollo de know-how para entender de qué manera podemos producir ese café. Hicimos estudios de densidad de siembra, costos de producción, hicimos estudios de fertilizaciones orgánicas, químicas, cultivos asociados y también empezamos a hacer temas de mejoramiento en la cosecha, post cosecha y secado. Y nos dimos cuenta que había el potencial para que el Robusta no solo se encasillase a hacer un café para mercados tradicionales convencionales, sino que había el potencial de que pueda lograr puntajes sobre los 80 e incluso más. Y ahorita hay robustas que pueden puntuar sobre los 85, 86, 88. Entonces se abre un abanico sensorial de diferentes calidades. Esto pues también tenemos un apodo que le pusimos a nuestro café que se llama Robbie porque tiene su perfil sensorial particular. Cuando hablamos nosotros del Eco-Robusta o de Robbie, hay un tema de concepto que va desde la genética y todo el trabajo que hemos venido realizando, que incluso ya nuestro café ha logrado participar en subastas internacionales y en campeonatos de barismo. Evidentemente, como mencioné, si vimos las fotos pasadas y solamente probamos cafés defectuosos, granos dañados, o si luego a nivel de una tostada el café se quema, evidentemente eso nos va a hacer tomar una postura en cuanto a los robustas, pero si hacemos un tema adicional a nivel de procesos de finca, si entendemos lo que sucede a nivel de la cata y evidentemente mercados dispuestos a valorar y a reconocer esas diferencias, se vuelve una experiencia interesante. Entonces aquí, este video nos muestra un poco de cerezas del Eco-Robusta de cosecha selectiva. Interesante también que en el mundo ya hay tostadores que adquieren diferentes robustas finos de diferentes orígenes en el mundo. La idea es utilizarlos para blends copropósitos e incluso podemos encontrar tostadores con cafés single origin, es decir, donde se resalta justamente que sean 100% canéfora, esta es la historia, esta es la finca. También en el mundo ya podemos ver que existen subastas desde hace ya algunos años en varios países como Laos, Filipinas, Brasil, Ecuador, Uganda. Ya sucede, o sea, ya hay estas plataformas donde se expone, se promueve y se resalta el trabajo que hace el productor y la calidad sensorial. Algo interesante acotar es que el año pasado nuestro café participó en una subasta internacional en Singapur, diferentes lotes, diferentes especies, y entre los robustas fue el que mejor puntuó y también se llegó a un súper buen precio, o sea, $30 el kilo en verde, cuando si vemos el mercado del café está a $100 el quintal. Entonces, aquí vamos viendo un poco el potencial que puede haber. Y también mencionar que hace un par de meses en Singapur un lote de café verde robusta se subastó a $50 el kilo. Entonces ya empiezan a ver estas calidades y mercados dispuestos a reconocerlos. Entonces, si estamos hablando de $50 el kilo en verde de un café robusta, es algo que causa un poco pues de... Abrimos los ojos. Es algo como placentero ver que ya empieza a haber respuesta de mercados que quieren esas nuevas experiencias sensoriales y que el robusta puede ser una buena opción, buenos robustas. También me gustaría compartir con ustedes que en el 2019 el campeón de Brewers, que es una de las categorías que existen en el mundo de campeonatos de café, utilizó un Eco-Robusta natural de 40 metros sobre el nivel del mar, un proceso tradicional natural, y con ese café él ganó y también ha estado participando en ese café, con ese café, y hace un par de semanas el actual campeón de Brewers del mundo utilizó para un campeonato uno de nuestros lotes también de Eco-Robusta. Es decir, ya esta especie también ya la podemos ver en plataformas y en otros escenarios internacionales.
Bien, aquí está presente el campeón nacional de Ecuador que se aventuró con valentía a usar el Ecurrobusta. Probablemente, creo que fue la primera vez que en un campeonato mundial de Brewers alguien usaba un Robusta, en un campeonato tan, o sea, que es el campeonato de filtrados, donde por lo general la tendencia es usar fantásticos arábicas, pero hubo un espacio para Robbie, para el Ecurrobusta. Muy bien. Y bueno, quiero decir también que compartirles un poco cuáles son las condiciones ambientales del Robusta. Esas también son un video de nuestra plantación. Es interesante que igual se pueden hacer calidades a pocos metros sobre el del mar. Nuestra plantación está a 40 metros sobre el nivel del mar y a tan solo 10 kilómetros del Océano Pacífico. No por estar al lado del mar significa que el café vaya a ser salado. Como mencioné, hay un tema de correlación entre varios factores para llegar a calidades. Entonces, respondiendo a la pregunta, si acaso los robustas finos tienen potencial, la respuesta es desafiantemente sí. Hay todavía mucho por seguir aprendiendo, descubriendo, ser más dinámicos en cuanto a nuestra parte sensorial, que ya la tenemos ya previamente establecidas. No quiero decir que estamos juzgando, pero mi idea es invitarlos a que traten de comprender al robusta, ver a los robustas finos con otros ojos, ver más allá de que es solamente un producto masivo que puede tener su espacio, pero desafiantemente sí, porque obviamente tiene que ir a la par de un mercado dispuesto a seguir aceptándolo. Entonces los invito a que abramos nuestras mentes y paladares y disfrutar robustas finos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarte algo. Viendo una de las cualidades de la robusta, que pues es más fuerte a enfermedades, a nuestras buenas arábigas, ¿han tenido algún contacto o alguna experiencia sobre cafés orgánicos? Hicimos un tema de estudio donde analizamos un 100% orgánico y una fertilización combinada. 100% orgánico, la producción cayó 75%. Entonces hay que ver o ubicar ese nicho de mercado dispuesto a aceptar un robusta fino y que a la vez sea orgánico. Entonces hay que ver obviamente que el precio vaya a la par de todo lo que implica, pero como estamos ahorita en un mundo tan dinámico, es una de las puertas por descubrir, por entrar, y que los actores se conecten dispuestos a valorar y aceptar que exista un robusta fino orgánico. Porque claro, no necesariamente significa, cuando uno hace temas de robusta, no significa echarle todos los productos, porque igual hay que entender cuál es el requerimiento del suelo, igual hay que entender qué tipo de producto echar, porque obviamente tampoco uno quiere estropear la calidad. Entonces, decir o ser muy cerrados, aunque debe ser 100% orgánico o 100% con químicos, tampoco es justamente es ver ese equilibrio, pero en nuestro caso hicimos el estudio y si hacíamos 100% orgánico, la producción caía en 75%, bajo las condiciones en las que estábamos. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va, ¿qué porcentaje de producción tienen ustedes? Pues en Colombia se mide por hectárea, no sé en su país, ¿por qué lo miden? Sí, en nuestro país también es por hectárea. Obviamente va a depender de las condiciones del productor, pero puede llegar a producir 60, 80. En Brasil los condilones producen 120, 150, entonces va un poco también de la par de las condiciones pues, del productor y del medio ambiente, pero el potencial de ser productivo es el doble o incluso a veces el triple que la arábica. Quintales. Muy buenas tardes. Quintales. En nuestro caso, con 1.700 árboles por hectárea.
también notamos de que no había necesidad de meter 2.000, 2.500 árboles, porque con 1.700 árboles, aprox, producía bien, o sea, casi similar a 2.500. Entonces, por 5 o 10 quintales más, por más labores, se sugirió 1.700 la densidad de siembra. Muy buenas tardes. Nosotros venimos de una zona de acá de Colombia que es el departamento del Meta. Tal vez muchos no saben, pues el departamento del Meta tiene la parte de la cordillera oriental, tenemos Piedemonte Llanero y pues producimos café. Pero pues también tenemos una zona agroecológica que se conoce como la altillanura, que es muy parecido o lo asemejan al serrano brasilero, y pues ya hay como indicios de investigaciones de robustas en esta zona. Quería preguntarte si tienes conocimientos, si dentro de la experiencia que ustedes tienen allá en Ecuador han tenido algún contacto con con estas iniciativas investigativas que también ya se están desarrollando aquí en Colombia, y cómo ves el panorama, porque pues digamos que Colombia tiene una fama internacional en el tema de arábicos, y cómo puedes ver eso en el futuro, si podría ser viable o no poder incentivar también acá en Colombia el tema de robustas. Claro. Sí estoy al tanto de que existen investigaciones y que aquí hay colecciones donde hay diferentes líneas genéticas de robusta. No sé si más que todo es más hacia el conilón o hacia las otras líneas genéticas, las congolensis. Hay varias líneas genéticas. Claro, la idea no es reemplazar lo uno por lo otro, porque obviamente mi idea no es decir, hágase esto. Mi idea es decir, esto empieza a ver, esto puede pasar. En India, por ejemplo, en una misma plantación tiene arábicas y robustas porque lo utilizan como un tema como para proteger un poco los vientos. Pero claro, cada país tiene como su condición, entonces habría que ir viendo cómo iría un poco a la par, porque si vamos viendo la producción del robusta va subiendo, la producción de arábica está un poquito estancada o va de bajada, entonces todo irá como a la par también de un mercado dispuesto a adquirir ese tipo de café, productores que puedan también empezar a hacer unos volúmenes más interesantes, porque claro, robustas finos todavía es muy poco y todavía es muy desafiante como para los productores hacer grandes volúmenes de robusta finos. Entonces, ¿qué tal si también vemos, así como los arábicas de especialidad son hoy, pero empezó este trabajo hace ya 15, 20 años, a nivel como ya de mercado, tal vez los robustas de aquí a unos 15 años también tengan esa misma recepción. O sea, igual es un trabajo de años, no sucede de la noche a la mañana. Entonces, igual también hay que ir igual probando si resulta, no resulta, si resulta a nivel de la producción, si resulta, no resulta a nivel de mercado, si resulta, no resulta a nivel de la comercialización. Entonces, hay muchas aristas todavía para seguir como estudiándolas. ¿Sí? Un conocimiento sobre los arábicos. Qué bueno, que el arábico es el resultado de un cruce entre el eugenoides y el robusta, así que el arábico que conocemos tiene en su linaje algo de robusta. Sí. ¿Alguien más? ¿Ya? Ok. Muchas gracias y bueno, que sigan disfrutando del PRF.